Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo espacio, bienvenidos a los afluentes de la fe. Es un programa en el que queremos viajar juntos con ustedes, Dios mediante, por el mundo de la espiritualidad musulmana. Nuestra intención es que sea un viaje ameno, con un lenguaje sencillo y directo, un viaje por la espiritualidad que es la dimensión fundamental del Islam. Por desgracia, la espiritualidad, esta ciencia del alma, ha sido marginada con el tiempo hasta el punto de que muchos musulmanes la desconocen, aunque hay que reconocer que hoy por hoy muchos musulmanes incluso ignoran mucho más de su religión, incluso lo más básico, y no es de extrañar, ya que los índices de desarrollo humano, de analfabetismo, pobreza, desigualdades, son más que alarmantes y hablan por sí solos, índices que si nos dicen algo, es que se deben en buena medida a la ausencia de esta ciencia motor que es la espiritualidad, el tener un propósito en la vida a nivel individual como colectivo. He puesto que nada puede cambiar si no es empezando por el mismo elemento humano, por el cambio de las mismas personas, no podemos esperar nada y todo esfuerzo sería en vano si no empezamos justamente por ahí, por la espiritualidad. Una aseveración arriesgada seguramente para algunos, pero el texto coránico lo deja muy claro y la fundamenta de manera tan clara que se configura como una ley universal inmutable. Dice Dios Altísimo en el Sagrado Corán: ciertamente Dios no cambia la condición de un pueblo hasta que se cambien a sí mismos. El Corán en el capítulo del trueno, versículo 11. Así que, inshallah, este humilde programa tiene la intención de arrojar un poco de luz sobre el despertar espiritual, ese cambio profundo en el interior de la persona para poder cambiar su vida y poder cambiar el mundo que nos rodea. Ese es el tema central de este programa y de eso va la fe y sus afluentes. De ahí que el nombre de este programa se lo debemos a este siguiente hadith, un hadith maravillosísimo que vamos a leer juntos y que pueden ver en sus pantallas. De Abu Huraira, Dios esté complacido con él, que el profeta, la paz, las bendiciones de Dios sean con él, dijo: la fe consta de 60 y algunos afluentes, y el pudor es un afluente de fe. Hadith recopilado por el Imam Bukhari. En la versión del Imam Muslim, del mismo hadith, nos dice el profeta: la fe consta de 60 y algunos afluentes o de 70 y algunos afluentes. El mejor de ellos es decir, la ilaha illallah, no hay divinidad excepto Dios, y el más modesto es quitar cualquier molestia del camino, y el pudor es un afluente de fe. En el mismo hadith del mismo Imam Muslim, en una versión, nos dice el Imam Muslim, o el profeta, mejor dicho, la paz sea con él, de forma clara y precisa: la fe consta de 70 y algunos afluentes. Antes de adentrarnos en las palabras del profeta, la paz sea con él, manifestadas en este hadith, y antes de desgranarlo, hemos de hablar de la fe misma. ¿Qué es? ¿Qué características tiene? ¿Los creyentes compartimos la misma fe? ¿Cómo se adquiere y se alimenta? ¿La fe es una cuestión de creencia solamente o tiene implicaciones más allá? De hecho, ¿para qué hablar de fe cuando uno es creyente? A estas preguntas intentaremos responder a lo largo de todo el programa, que constará, Dios mediante, de unos 70 y pico capítulos, siguiendo el ejemplo del mismo hadith del profeta, la paz sea con él, que un servidor intentará que no dure cada programa más allá de 10 minutos, aunque tengo que reconocerles que los primeros, que son la introducción a esta ciencia de espiritualidad, van a durar un poquito más porque lo exige la misma, porque reducirlo más allá de esos 13, 14, 15 minutos sería ya, digamos, no darle el mínimo derecho de importancia a esta ciencia que iniciamos, inshallah, con este hadith. Así que en el programa de hoy vamos a hablar, antes de hablar de los afluentes, hablar de la fe, de su definición, ya que es el eje central, el río, el caudal principal, el hilo conductor del mensaje del Islam. Nos vemos ahora mismo en un respiro de 5 segundos. La fe, como decíamos, el imán en términos coránicos, en árabe significa creer de forma honesta y segura, mientras que su definición legal, jurídica o técnica es tal como aparece en el hadith de Gabriel, la paz sea con él, el hadith que conocemos como el corazón de la sunna, en el que aparecen los grados del din, al que haremos referencia mucho en este hadith y además de dedicarle un programa
en concreto para definir muy bien qué es el din del Islam, qué es la religión del Islam y los grados de fe de los que consta. Así que vamos a hablar de este hadith central de los afluentes de la fe que elegimos como tema para este programa. En el mismo le responde el profeta, la paz sea con él, a Gabriel a su pregunta ¿qué es el Islam? Y le dice el profeta, la paz sea con él, mejor dicho, ¿qué es el imán? En la segunda pregunta, él le respondió, el mensajero de Dios, la paz sea con él, que la fe es creer en Dios, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el último día y en el designio divino, tanto en lo bueno como en lo malo. Este hadith es transmitido por el imam Muslim. Esta definición del profeta, la paz sea con él, que es una respuesta directa al arcángel Gabriel, la paz sea con él, engloba los 6 pilares de la fe, de la creencia de todo musulmán y musulmana. Creer en un solo Dios, uno, único y sin igual y sin socio, ni ha engendrado ni fue engendrado, no hay nadie antes de él ni nadie después de él, el creador de absolutamente todo, el todopoderoso. Ha creado al hombre y a la mujer para que le sirvan y le adoren y para poblar el mundo con fe, amor y justicia. Ese es el primer pilar. Y el segundo es que creer en los ángeles, esos seres de luz que respiran alabanzas a Dios sin detenerse nunca, creados con poderes otorgados por Dios para cumplir diferentes tareas. Solo Dios sabe cuántos son. En las Escrituras algunos vienen contemplados con sus nombres y otros muchos no aparecen. Los más famosos, los más importantes son el arcángel Gabriel, el ángel encargado de la revelación, el ángel Miguel, el ángel de la muerte, también Malek, el custodio del infierno, Dios nos guarde a todos, e Israfil, el encargado de tocar la trompeta del fin del mundo. El tercer pilar es creer en los libros revelados por Dios a los diferentes profetas y mensajeros para recordar a los hombres y a las mujeres su razón de existir y guiarles hacia el camino correcto de retorno hacia nuestro Señor, así como la manera correcta de vivir y convivir en la tierra, es decir, establecer las relaciones en base a la compasión, la cooperación y la justicia. Los libros sagrados son los más conocidos, por lo menos que aparecen en el Sagrado Corán, son la Torá, son el Evangelio, los Salmos, los pergaminos y, cómo no, el noble Corán mismo. El cuarto pilar al que hace referencia el profeta, la paz sea con él, a la hora de definirle el imán y explicárselo al arcángel Gabriel, es la creencia en los profetas y los mensajeros, hombres elegidos por Dios para transmitir su mensaje a los diferentes pueblos y naciones del mundo, para recordarnos de dónde venimos, por qué estamos en este mundo, para qué y hacia dónde vamos después de la muerte. Su número es tan grande como los pueblos que componen la humanidad. Algunos profetas y mensajeros son más conocidos que otros. Entre los más grandes, más conocidos, son nuestro padre, el padre de la humanidad, Adán, el profeta Adán, también el gran profeta y mensajero Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mohammed. La paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos. El quinto pilar de la fe es la creencia en el día último, el día en que todos los hombres y todas las mujeres, cada uno y cada una, tras experimentar la muerte, resucitaremos y rendiremos cuentas por lo que hayamos hecho en nuestras vidas mundanas. Es el día del juicio. Entonces a nadie le servirá nada excepto lo que haya hecho en su vida. No valdrán intermediarios, no valdrán los familiares, no valdrá la riqueza, absolutamente nada valdrá excepto aquel o aquella que llegue ese día con un corazón puro y unas obras de bien que hubiere hecho en su vida mundana. Y el sexto y último pilar de la creencia musulmana, de la fe, es la creencia en el designio de Dios. Esto es saber que todo cuanto sucede está en su conocimiento y nada acontece sin su voluntad. La omnisciencia de Dios es absoluta, todo está registrado en la tabla protegida, como nos dicen los textos. Aún así, nos ha dado también el libre albedrío para tomar las decisiones por las cuales nos ha hecho responsables, por lo que los seres humanos rendiremos cuenta por aquello que nos incumbe cumplir y no por aquello que está fuera de nuestro alcance o de nuestras capacidades, pues Dios es justo y es compasivo. De hecho, nos lo recuerda y nos lo dice en el segundo capítulo del Sagrado Corán y dice: Dios no carga a ningún ser humano con más de lo que es capaz de soportar. Capítulo 2, el capítulo de la vaca, versículo 285. El musulmán, por lo tanto, no es determinista ni es fatalista, sino que se esfuerza por obrar siempre
Esta es la fe correcta, cumplir con sus obligaciones y aportar su granito de arena para la mejora del mundo, para cuyo poblamiento con compasión y justicia está destinado. Es una de sus dos misiones principales en la vida, junto con la búsqueda del conocimiento de Dios. Esto es la fe respecto a los pilares. Sin embargo, si nos preguntamos por la definición ¿qué es la fe en cuanto a su naturaleza?, nos dicen los grandes sabios, incluso el mismo profeta, la pasa con él en varios hadices, que la fe son palabras que se dicen con la lengua, que se expresan, es una creencia que se siente en el corazón y una práctica. Aumenta con la obediencia a través del culto, la caridad, el buen carácter, y disminuye con la desobediencia, o lo que es lo mismo, los pecados, los rencores, la envidia, las disputas, el amor a lo mundano, etc. El Imam al-Shafi'i, Dios esté complacido con él, nos dice en su obra maestra, Al-Umm, lo siguiente: hay consenso entre los compañeros del profeta, la paz sea con él, la generación de los tabi'ín y siguientes generaciones, que la fe es expresión, práctica e intención. 3 dimensiones, sin que ninguna de las 3 pueda suplir a las otras 2. Los textos a este respecto son casi infinitos y prácticamente todos vienen a decirnos lo mismo, que la fe es expresión, creencia y práctica. Si la fe es tal como nos dicen los textos del Corán, de la Sunna y de nuestros grandes sabios, si es tan clara la definición, ¿por qué los musulmanes hoy no respondemos a esta definición? ¿Por qué existe esa distancia a veces enorme entre la teoría o la creencia por una parte y la práctica por otra? ¿Por qué, a pesar de tener la creencia clara, todos los musulmanes están de acuerdo en lo que son los pilares de la fe, la mayoría de los musulmanes se queja de la falta de la práctica? La respuesta en unos segundos. Decíamos hace unos segundos, nos preguntábamos por qué esa distancia entre la fe teórica y la práctica de la que nos quejamos. Y la respuesta es que la conexión entre la creencia y la práctica flaquea, puesto que muchos confunden la creencia, aqida, con la fe, que es el imán, que es el término coránico que define al musulmán activo y a la musulmana activa y comprometidos. Y la fe, como hemos visto, no se limita a la doctrina, no se limita a la creencia, sino que es algo vivo, algo que se siente, que se vive, que se practica, que aumenta y disminuye, que sube y baja. Por lo tanto, algo que se alimenta, algo vivo, que tiene vida propia. Pero si la definición de la fe no es nueva, esta que les estoy diciendo, ¿a qué se debe esta decadencia? Y la respuesta en realidad no es por la escasez de la teoría, sino es la ausencia de una gran ciencia que con el tiempo ha ido siendo marginada hasta recluirla en unos recónditos, en unos rincones alejados y recónditos que mucha gente desconoce. Una ciencia cuyos adeptos han ido menguando cuanto más materialista se hacía nuestra concepción de la vida, concepción de la que no se han salvado ni siquiera las ciencias islámicas, en cuyo desarrollo a lo largo de los siglos se observa perfectamente la decadencia de las sociedades musulmanas en todas sus instituciones. Esta ciencia a la que hacemos referencia, esta que es fundamental, es la espiritualidad. Es la razón de este programa, su tema, es la ciencia de la purificación, más conocida en términos coránicos como at-tazkiyah, que algunos llaman tasawwuf, pero para eludir debates inútiles o debates bizantinos con los términos del noble Corán y la noble Sunna tenemos más que suficiente. Así que la tazkiyah o purificación es el proceso y la excelencia es el objetivo. At-tazkiyah es el proceso, la purificación es un medio, un viaje, no es el destino es alcanzar ese tercer y alto nivel de al-ihsan, que es el nivel alto del Islam sin el cual no hay din completo, que es alcanzar lo que muchos llaman también wilaya, o en castellano la santidad, si se puede decir, aunque el término coránico, como les digo, es al-ihsan, que es el tercer y más alto nivel de la religión islámica después del imán, que es lo básico, lo más importante y lo obligatorio, y luego el imán, que es lo de vivir lo obligatorio hasta alcanzar con lo voluntario la excelencia. Los hadices nos hablan de esto, muchísimos hadices del profeta, la paz, las bendiciones sean con él. Así que vamos a ir en el próximo programa, Dios mediante, a hablar de esta ciencia, de su importancia,
de por qué es necesaria e imprescindible para que los musulmanes podamos llevar a la práctica nuestros ideales y estemos al nivel que Dios quiere de nosotros, el nivel del que Dios nos dirige, se dirige a nosotros en el Sagrado Corán cuando dice, oh creyentes. Hoy hablamos de la fe y el próximo, inshallah, de esta educación espiritual, de la purificación, de esta ciencia que nos hará ejemplares. De ahí el versículo coránico cuando se refiere a la comunidad musulmana, a los creyentes, y dice, hicimos de vosotros una comunidad moderada y justa, a fin de que fuerais testigos ante la humanidad, y fuera el mensajero vuestro testigo. Capítulo 2, versículo 143. Así que este testimonio no es a través de las palabras, no es a través de la teoría, sino un testimonio desde la verdad, desde el ejemplo, desde la práctica, como lo fue el bendito profeta, la paz sea con él y sus compañeros. Dios esté con todos ellos, un ejemplo práctico, no solo teórico. Y antes de despedirme, recordarles que pueden hacer sus comentarios, críticas, observaciones o preguntas en las direcciones que aparecen en sus pantallas. Nos pueden escribir al correo electrónico afluentes@cordobainternacional.com y también a través de las redes sociales, en las páginas de un servidor, en Facebook, por ejemplo, facebook.com/elwariachi, elwariachi todo seguido, y en Twitter en @h_wariachi. Así que hasta el próximo programa, pido a Dios Altísimo que les bendiga y les colme a todos de sus bendiciones. La paz sea con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.